mi gente bonita, bienvenidos de nuevo a mi canal y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo ahorrar en útiles escolares para el próximo regreso a clases del ciclo escolar 2020 y 2021. Y es que la situación en la que estamos actualmente pues nos pone a pensar en algunos hábitos que en cierta manera nos debemos formar para que como en este caso que tenemos esta pandemia que está a nivel global, podamos afrontar los gastos que se van a venir próximamente en el siguiente ciclo escolar. Muchos niños en diversas partes de México, que es donde yo vivo, en los Estados Unidos mexicanos, pues ya terminaron como tal el ciclo escolar y únicamente están a la espera de las calificaciones y por consiguiente de la tan temida lista de útiles escolares. Y bueno, ¿cómo nosotros podemos irnos preparando durante el año para que cuando llegue el próximo ciclo escolar no tengamos que andar corriendo o como es en este caso que muchas personas fueron perdiendo el empleo o disminuyeron sus ingresos porque trabajan de manera independiente o como los que tenemos un pequeño negocio y que pues nos vimos forzados a cerrarlos y vemos mermado muchísimo el ingreso que teníamos, pues bueno, poder afrontar esta situación, porque finalmente, bueno, los niños en cierto momento o en cierto punto van a regresar a clases y si todavía no regresan a clases, vamos a empezar con clases en casa, entonces uno puede ir previniendo todas esas compras, por ejemplo, ahorita en el caso de que no se puede salir mucho todavía, al menos aquí en la Ciudad de México, todavía estamos en semáforo rojo, como durante todo el año podemos ir previniendo algunas de nuestras compras y bueno, finalmente aterrizar en una lista de útiles que llegado el momento nos va a salir o mucho más económico o no tendremos que salir a exponernos a las grandes superficies, centros comerciales, centrales de ventas de útiles escolares, etcétera. Y bueno, vámonos rapidísimo porque si no el video se nos va a hacer eterno. Y bueno, yo en lo muy particular siempre guardo las listas de útiles escolares. ¿Por qué? Porque generalmente de año en año las listas escolares varían relativamente poco. ¿En qué varían más? En la parte del tipo de cuadernos que van a utilizar y que dejan de utilizar un poquito menos el lápiz y empiezan a utilizar bolígrafos. Entonces, depende mucho de la edad escolar de tu niño. Si están en preescolar, una de las cosas de las que debes de pensar en comprar a lo mejor durante el año va a ser las cajas de crayolas, a lo mejor papel crepe de diferentes colores. Bueno, para que si en algún momento tienes que comprar o necesitas ese material para la escuela, pues no tengas que salir corriendo a la papelería porque tú ya lo tienes en casa. Y ojo, debes de tener mucho cuidado con el material escolar. Depende de la zona donde vivas. Conforme tú vayas acumulando tus materiales escolares, trata de tenerlos guardados, por ejemplo, en este caso yo lo tengo guardado en estos que son frasquitos de mayonesa. Por ejemplo, aquí se alcanza a ver. Entonces, esto te permite que tus suministros no sean invadidos por alguna plaga. Como les digo, depende mucho del lugar donde vivan. Por plagas de ratones, por plagas de insectos. Hay insectos a los que les gusta comerse el papel y bueno, necesitas tener un lugar donde mantener todos estos suministros escolares a salvo de cualquier tipo de insecto, roedor, etcétera, que pudiera acabar con estos suministros y que termines perdiendo aquella inversión que tú ya hiciste. Y bueno, en la parte de cuadernos escolares, como les decía, cada año varía la parte de cuadernos escolares dependiendo de las materias y el grado escolar. Sin embargo, te puedes apoyar, como les decía, en la lista escolar del ciclo anterior y en la lista de la SEP. Entonces, generalmente para español y matemáticas para español les van a pedir cuadernos de raya. También para la parte de matemáticas les suelen pedir cuadernos de cuadro chico o de cuadro grande. Cuadro grande sobre todo lo utilizan en los primeros dos o tres grados escolares. Y el cuadro chico lo utilizan y las rayas lo utilizan más como de cuarto año a sexto año. En la secundaria es libre, entonces puedes comprar prácticamente el material que tú quieras la mayor parte del tiempo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es, y esto es algo que siempre les he dicho, incluso en todos los videos anteriores sobre ahorro de útiles escolares, es que
recicles. Por ejemplo, en este caso, un cuaderno que recién se había estrenado cuando empezó todo esto de la pandemia, le quedaron bastantes hojas. Entonces, apenas nos entregan la lista oficial, yo estos cuadernos que tienen hojas limpias los vamos a reciclar. Y de igual manera, algunos forros están en muy buenas condiciones. Estos forros se limpian muy bien con alcohol o con jaboncito, se dejan secar y ya están perfectos para utilizarlos el siguiente ciclo escolar, y esto te va a permitir ahorrar muchísimo en ese material. En la parte del forro sí depende mucho de la escuela. En nuestro caso nos lo piden cerrados y yo forrados, y yo procuro reutilizar materiales. Entonces, pero sí depende mucho. Si en tu escuela te permiten que los lleves a libre albedrío, pues qué mejor. Incluso te puedes ahorrar la forrada y únicamente ponerles el forro transparente, ¿no? O sea, depende mucho también de la escuela y los lineamientos que te digan en ella. Entonces, lo primero, les decía, es reciclar. Lo segundo es que durante el año yo fui comprando en ofertas y liquidaciones. En algunos videos de liquidaciones anteriores los pueden encontrar. Este cuaderno yo lo compré en un remate a 2 pesos. Es un cuaderno de cuadro chico que trae 90 hojas y la verdad pues está bastante bien, porque ya solamente me costó 2 pesos este cuaderno. Este cuaderno me costó 5 pesos. Es un cuaderno de cuadro chico y bueno, también ya ahí ahorré bastante en varios cuadernos, porque prácticamente ya tengo todos los cuadernos entre lo que compré y lo que estoy reutilizando. Y otros, por ejemplo, este es de Gratiferia. Este me lo regalaron en la Gratiferia alienígena y es un cuaderno de cuadro chico. Entonces, si tú tienes algún pariente o familiar que ya no o que su hijo ya a lo mejor ya terminó cierto ciclo escolar y ya no va a utilizar cuadernos, pídele que te regalen esos cuadernitos para que tú los puedas reciclar para el siguiente año escolar. Otra cosa que nos piden mucho en las listas de útiles escolares son las hojas de colores, sobre todo en los primeros grados, y en kinder las necesitan para trabajar. Entonces yo te sugiero que compres de estos paquetes como de 100 hojitas, porque en mi caso muy particular me pedía la profesora material para ella, y aparte la profesora de inglés pedía material también para ella. Entonces tener estos paquetes te deja un remanente, y si has estado guardando material de años pasados, como ya les enseñaba en otro video, tengo esta carpeta con material de años pasaditos. Entonces voy a ver cuántas hojas de colores puedo juntar para completarlo de una lista de útiles escolares. Ojo, y esto es muy importante. Nosotros en nuestro caso muy particular nos comunicamos con la maestra a través de la vocal y le preguntamos qué va a pasar con todo ese material que se quedó en la escuela y que los niños utilizaban. Y en nuestro caso igual muy particular, la profesora dijo, no se preocupen, ese material se va a quedar en la escuela, se va a tomar para el año siguiente y se va a disminuir de su lista de útiles escolares. Entonces eso es un alivio. Ustedes pueden checarlo a lo mejor todavía con sus escuelas, que ese material se los devuelvan o que se pueda aprovechar para el ciclo lo siguiente y que les ayude a reducir el gasto en la lista de útiles escolares. Mismo caso son este paquete de hojas. Es un paquete de 500 hojas blancas. ¿Por qué te conviene tener un paquete de estos? Bueno, primero, hacer un paquete de 500 hojas, prácticamente esto te sirve para 4 ciclos escolares, si te piden en cada ciclo escolar 100 hojas blancas. Esto porque los utilizan que para que los niños hagan algunas tareas, trabajos, etcétera. Y también como papá te sirve a que si te dejan una tarea en casa donde tengas que usar una hoja blanca, puedas optar por usar una hoja blanca reciclada o usar una de estos paquetes. Como les decía, yo compré este de paquete de 500 hojas blancas. Ya llevo ocupado como 2 ciclos escolares con ella, más unas poquitas que me han tocado ir agarrando para los trabajos que le dejaron ahorita durante la pandemia. Y bueno, aún así yo tengo suficientes hojas como para por lo menos otros 2 ciclos escolares. Entonces esto ya es un gran ahorro a lo largo del tiempo y no tengo que estar saliendo a buscar hojas blancas para el ciclo escolar. ¿Qué más? Los niños pierden sus cosas, entonces, porque se caen, se confunden con la del compañerito, etcétera. Entonces yo utilizo estas cintas tipo washi tape para marcar los útiles escolares. Entonces te ayudan mucho, pero ya depende de cada quien cómo guste guardar sus útiles escolares, pues ya te permite identificarlos de los de otros niños. También, por ejemplo, había recién utilizado el PRIT, todavía le queda bastante.
lo que es de lápiz adhesivo para el siguiente ciclo escolar. Y había comprado también en una liquidación estos Spritz. Eran como 10 Spritz y de lo que estuve utilizando en el año, me quedaron estos 4 todavía. Y igual tengo un lote de gomitas, de sacapuntas y demás que me costaron muy económicos. Me parece que me costó como 2 o 3 pesos el paquete de 4 sacapuntas. Entonces la verdad ya es bastante bien. También lo compré en una liquidación por ahí del mes de diciembre, enero o algo así. Y me sirve mucho porque ahorita los vamos a ocupar para el siguiente ciclo escolar. Y como les decía, ya es un gran ahorro. De la misma manera, en otro video les había mostrado de liquidaciones este juego de marcadores para pizarrón que también ocupan en la escuela y que me costó 25 pesitos, si mal no recuerdo. Y bolígrafos que me costaron 10 pesitos, que traen bastantes lápices. Estos son de 8 piezas. Entonces, esto sí es un gran ahorro porque son 8 piezas por 10 pesos. Te permite comprar bastante material para ir utilizando a lo largo del año. Igual plumitas de colores que tengo en este frasco. Y de este lado igual, unas plumitas de colores. Unos crayones que se nos quedaron del año pasado, que estos los voy a guardar para la nena. Igual he ido guardando así que los lapicitos y demás que van saliendo por allá. Entonces, este material yo ya no lo voy a ir a comprar ahorita que nos den la lista de útiles, porque todo esto es material que ya tengo en casa y como les decía, muchos de ellos han sido comprados en ofertas y rebajas. Un gasto muy fuerte que solemos hacer los papás para esta época escolar es las mochilas y las loncheras. Entonces, en ese aspecto, esta lonchera se la compró mi hermana a Leo, se la regaló y la verdad es que ha sido de gran ayuda para los almuerzos. Mismo caso, esta nos la regalaron, es de la marca Herclean. Y aquí adentro guardé también otra lonchera, porque yo tengo varias loncheras. Mi caso muy particular, uno de los almuerzos que le mando a Leo vienen con tapita. Pero ¿qué sucede? Que a veces a los niños no cierran bien la tapa o se voltea el yogurcito o no se acabaron la gelatina y no se cerró bien y se bate la lonchera. Entonces tienes que llegar, si te diste cuenta llegas y lavas la lonchera, pero si no, no te das cuenta hasta el día siguiente. Entonces, aunque he acostumbrado a mi niño que llegando de la escuela saque todas sus cosas para lavar de las loncheras, pues bueno, me ha tocado que a lo mejor ya trae derramado yogur o se derritió en un chocolatito por ahí, etcétera. Entonces, lavas una, la dejas secar para que la puedas utilizar, pero tienes la otra para que puedas llevarla a clase sin mayor problema. O si en ese momento no tuviste la oportunidad de lavar, porque a veces nos pasa en el ajetreo, pues hay algunas cosas que te vamos dejando para al día siguiente. Si en ese momento no tuviste tiempo de lavar, puedes utilizar la otra lonchera para que tu hijo se lleve el almuerzo. Mismo caso pasa con las mochilas. Y esto es uno de los regalos que yo más agradezco. Entonces, esta mochila se la regalaron a mi chico cuando iba en el kinder. Es una mochila que aunque ya, después de tanto trajín, la hemos reparado de aquí, le hemos cosido, le hemos puesto aquí unos adornitos para el niño, etcétera. Pero la mochila en general está en muy buenas condiciones. Entonces, al principio del ciclo escolar que les piden muy poquito para llevar, esta es la mochila que usa principalmente y el resto del año, pues lo ocupamos nosotros como familia. Y él tiene 2 mochilas escolares. Esta se la regaló mi hermana, por eso les digo que las mochilas, si en algún momento son una familia que no tiene hijos, pero tienen parientes que sí tienen hijos, regalen este tipo de cosas porque son sumamente útiles, por ejemplo, en estas situaciones. Como les decía, esta mochila se la regaló mi hermana, es de rueditas. Lo único que me ha necesitado es una muy buena lavada y esta mochila ya tiene 3 años con nosotros porque se la regalaron en un día del niño en el kinder, el último año del kinder. Y desde entonces ya lo utilizaba. Entonces, imagínense que esta mochila ya tiene entonces 2 años y medio, más o menos con nosotros, 3 añitos. Y bueno, está en perfectas condiciones. Y ojo, díganle a sus hijos mucho que cuiden las mochilas. Eso también les dará un ahorro para el siguiente ciclo escolar. Como les decía, esta ha sido una salvación, la verdad. Y la vamos a seguir utilizando el próximo año. Ahora,
Mi niño en este caso tiene 2 mochilas. Esta mochila la compré de segunda mano. Una vecinita que había sacado por la casa de mamá a vender cosas de sus chicos, sacó esta mochila. La verdad es que la mochila está en perfecto estado. Yo creo que lo habrán usado un par de veces porque realmente está en muy buenas condiciones. Yo cuando la compré, y esta sí ya tiene 1 año, pero ¿cuál es la ventaja de tener las 2 mochilas? Que si se te dañó la otra mochila o ya está muy sucia, puedes aprovechar el fin de semana para lavarla y que se seque bien. Como esta de carrito tarda 2 o 3 días en secarse bien, porque se tiene que secar también la parte donde le haya caído agua, en la parte de adentro de los mecanismos, se tiene que secar muy bien. Y mientras él puede utilizar esta mochila y puedes ir alternando las mochilas entre cada lavada. Y bueno, esto te permitirá también alargar la vida útil de la mochila si tienes 2. Ahora, no todos tenemos esa posibilidad, pero como les decía, si te regalan una mochila, que ya es mucha ayuda, y puedes conseguir otra de segunda mano y tener incluso 2 mochilitas de segunda mano, está perfecto para alargar su vida y que sean un ahorro para el siguiente ciclo escolar. Y entre otros materiales que nos piden, yo suelo hacer manualidades. Creo que ustedes han visto algunos videos muy atrás de algunas manualidades que he hecho con foamy. Y es un material que también nos piden en la escuela. Entonces yo tengo guardados así mis sobrecitos con foamy. Entonces yo ya sé que para este ciclo escolar una parte de ese material ya lo tengo en casa y únicamente voy a comprar lo que nos haga falta. ¿Qué otra cosa nos llegan a pedir a veces en las escuelas? A veces te piden las toallitas para manos, otras el gel antibacterial, en otras ocasiones te piden el jabón para las manos o papel higiénico o algunos insumos que utilizan los niños dentro del salón de clases, pues para mantener la higiene. Y debes de contemplar que en esta situación muy en particular que estamos viviendo de la pandemia, te puedan requerir esos productos. Entonces, en la medida de que tú puedas comprarlos antes de que inicie el ciclo escolar, que también muchos precios se llegan a elevar, tendrás esos suministros un poquito antes y los podrás descontar de tu lista de útiles escolares. Bueno, mi gente bonito, esto sería todo por el video de hoy. Ya saben, denle like, dedito arriba, suscríbanse si quieren ver más contenido y vayan a los videos anteriores. Hay algunos videos de liquidaciones donde les he mostrado los precios de algunos de estos productos que he conseguido con anterioridad y más o menos en qué época los he conseguido, y algunos otros tips de ahorro escolar. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.